Amigos del comercio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy 18 de diciembre del 2019. Estamos con Marco Rodríguez, quien es asesor legal de Equifax. Está aquí para explicar un tema de interés para la ciudadanía, luego de que el día de ayer la Asamblea Nacional aprobara la ley económica que incluye una serie de cambios en materia tributaria, pero también en los temas bancarios. Y para conversar sobre esto está con nosotros, gracias por acompañarnos. Y la primera consulta es, bueno, la norma que se ha aprobado se refiere al manejo del historial crediticio. Antes de entrar a los cambios que plantea la normativa queríamos que nos explique un poco qué es el récord crediticio, cómo se va formando, cuándo una persona puede dañar su crédito, su historial crediticio. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, es una pregunta muy importante la que usted hace, Mónica, porque existen varios mitos alrededor de qué es el historial crediticio, cómo se lo construye y cómo se deteriora esto. El historial crediticio es una herramienta fundamental para el análisis de riesgo de las entidades que otorgan crédito. Y cuando me refiero a las entidades que otorgan crédito, no me refiero solamente a los bancos, a las cooperativas, sino también a las casas comerciales, por ejemplo, a las empresas telefónicas que nos facilitan los planes postpago, a pequeños comercios. Me refiero a todo el entorno económico que financia sus actividades y nos otorga crédito o nos otorga actividades financiándonos esos servicios o esos bienes. Este historial crediticio se va construyendo de acuerdo a nuestro comportamiento respecto de los créditos que hemos contratado. No solamente es banca o cooperativa. No solamente banca ni cooperativa, sino comercial. De hecho, Mónica, y esto es un tema bien interesante y es un mito que hay que desmontar. El historial crediticio de las personas que no están bancarizadas, se va construyendo principal y fundamentalmente a través de su gestión crediticia comercial con las casas comerciales. Pensemos en la madre de familia que con mucho esfuerzo trabaja y educa a sus hijos. Y en la costa requiere una refrigeradora o requiere un aire acondicionado para sus necesidades de su hogar. Pues va al local comercial, adquiere este bien y lo adquiere a crédito. La puntualidad en los pagos, el historial de crédito de haber ido pagando al día, de haber sido cumplida con sus obligaciones, construye su historial crediticio. Y con el tiempo, esta madre de familia ya no solamente va a acceder a ese crédito en ese local comercial, que seguramente para darle el crédito, como era la primera vez que la madre de familia iba a pedir el crédito, tuvo que pedirle mucha información, tuvo que pedirle su cédula, tuvo que verificar dónde vivía. Incluso en algunos casos les piden que vaya con un garante, con una persona que ya haya sido cliente del local comercial. Esto pasó la primera vez, pero como la señora fue una muy buena pagadora, el siguiente crédito muy probablemente ya no le van a pedir nada de eso, porque su historial crediticio se fue construyendo. Pero ahí empieza todo, porque luego esta madre de familia va a ir a una cooperativa, va a ir a un banco y va a pedir un crédito, va a pedir un microcrédito, un crédito de consumo para la educación de sus hijos, para ponerse un pequeño negocio, y el banco, la cooperativa, que ya conoce el historial crediticio que formó la mujer al haberse comprado este refrigerador, este aire acondicionado, esta plancha, va a poderle dar crédito más fácilmente. Es un mito, Mónica, lo que cree la gente, que no tener información en el historial crediticio es positivo para las personas. No es para nada positivo, porque cuando no tenemos información en el historial crediticio es más difícil que nos den crédito. Los almacenes, los bancos, las cooperativas, cuando no tienen información de una persona, les resulta más difícil el otorgar crédito, les resulta más complicado el evaluar su riesgo crediticio, y lo más probable es que restrinjan o eviten darle el crédito a esta persona. Así es como se va conformando el historial crediticio. ¿Cómo se va mejorando el historial? Pagando puntualmente las obligaciones. Esa es la mejor y quizá la única forma de mejorar su historial crediticio. Si una persona no ha adquirido por primera vez algo a crédito, es muy difícil que pueda obtener algún préstamo en alguna institución financiera, o cómo funciona. Es más complicado y toma más tiempo.
Cuando ya se tiene información de una persona, la institución, cualquiera que ésta sea, la casa comercial, la cooperativa o el banco, analizan la información que ya existe y toman rápidamente una decisión. Cuando no hay información de una persona, tienen que comenzar a hacer todos estos farragosos trámites de verificar los domicilios, verificar si es que efectivamente trabaja donde trabaja la persona, mirar que si sus fuentes de pago son reales, si es que si gana lo que dice que gana. En cambio, cuando ya hay historial crediticio, esto se facilita, es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Entonces, si lo que queremos es acceder mejor a crédito y más rápido a crédito, lo mejor es tener un buen historial crediticio y contar con información de nosotros en las entidades que tienen esta información. Ahora, eventualmente las personas pueden atrasarse en el pago de un crédito. ¿En qué medida eso afecta? ¿Cómo se mide? ¿Cuándo una persona llega a ser muy riesgosa, un poco menos riesgosa? ¿Y eso cómo incide ya en la entrega de los créditos? Perfecto. Uno de los mitos, otro de los mitos que existe es que si yo tengo una deuda, por esa deuda no me van a dar crédito, o si alguna vez me atrasé en esta deuda ya nunca más voy a acceder a crédito. Eso no es así. Hoy por hoy los sistemas de información crediticia son muy potentes y evalúan los buenos momentos y los malos momentos de las personas. Como todos podemos tener épocas en que hemos sido muy buenos pagadores y podemos tener una época en que por diferentes circunstancias, porque nos enfermamos, porque se enfermaron nuestros hijos, porque nos quedamos sin trabajo, porque empeoró la situación económica del lugar donde trabajaba, cualquiera de estas razones me retraso en mis pagos. Los mejores sistemas de análisis de información crediticia hoy por hoy analizan todo integralmente. Entonces, no es suficiente el ser un buen pagador hoy. Es importante el tener este historial crediticio siempre, ser un buen pagador siempre. Pero si te fue mal en algún momento, también es bueno ponerse al día y comenzar a ser un buen pagador. Porque el análisis del riesgo lo que va a mirar es esta época mala, pero también la época buena. Y va a sacar un análisis muy potente que me va a permitir decir, Marco, no es que es un mal pagador. Lo que le pasó a Marco es que se quedó sin empleo. Lo que le pasó a Marco es que se enfermaron sus hijos y no pudo pagar el crédito. Y de aquí en adelante, Marco vuelve a ser una persona que paga puntualmente sus créditos, una persona que honra sus obligaciones. Todo eso se evalúa. Y Marco, justamente le contamos que tenemos casi 400 personas conectadas de este momento que nos están mirando. Es un tema que es de interés, de usuario para la gente, y precisamente ya Fernando Cabascango nos manda una consulta. Gracias por tu pregunta. Dice, ¿cómo puedo recuperar la calificación? La calificación de riesgo de crédito se va mejorando conforme yo voy poniéndome al día en mis obligaciones y cumpliendo puntualmente mis obligaciones. Hoy precisamente conversaba con mis estudiantes y hablábamos sobre cómo recuperar la calificación de riesgo de crédito. La mejor manera es, si yo tengo un crédito en el cual momentáneamente o temporalmente no pude honrar a tiempo las obligaciones, ponerme al día y ese crédito seguirlo pagando puntualmente. Si es que no tengo un crédito, pues la mejor manera de generar mi historial crediticio y tener una buena calificación crediticia es obteniendo un crédito y pagándolo puntualmente. Esa es la mejor manera. Porque además el banco, como usted decía, establece un perfil considerando toda la información histórica. Todo el historial crediticio de las personas. Así es. ¿Cuándo ya definitivamente el historial crediticio ya nos pondría en rojo? Bueno, el historial crediticio no es que nos pone en rojo. El historial crediticio lo que hace es mostrar información para que la gente que da crédito o financia sus actividades tome sus decisiones. Existen entidades, cooperativas, bancos o casas comerciales que son más exigentes con el nivel de riesgo que quieren asumir, por varias razones. Porque el mercado en donde están les exige, porque el nivel de liquidez que tienen no es suficiente para tomar más riesgos, por varias razones, por lo que sea. Pero son las personas que van a dar crédito las que toman la decisión de darlo o no darlo. Suponga usted, si es que una persona va a un local comercial y siempre ha sido cliente del local comercial y no está en este momento con buen historial crediticio, pero es un cliente de siempre del local comercial, es muy probable que el local comercial le vuelva a dar crédito. Porque conoce al cliente, porque sabe quién es y sabe que su historial se deterioró puntualmente y en este momento tiene una baja calificación, pero lo conoce de antes. Pero si una persona no busca mejorar este historial de alguna manera, entonces cada vez va a ser más difícil. Entonces, respondiendo a la pregunta, los burós de información crediticia, el historial crediticio solo muestra la información.
Quienes van a dar el crédito son las que toman la decisión de si lo dan o no lo dan y en qué circunstancias lo dan. Bueno, y queremos entrar ya a la discusión sobre cómo cambia ahora todos estos procesos, la ley que se aprobó el día de ayer. Con eso entiendo que ya iría al registro oficial y precisamente hay una disposición que señala que las operaciones crediticias mantenidas por personas naturales o jurídicas en el sistema financiero público y privado que se encontraran vencidas a la fecha de vigencia de la ley y cuyos valores vencidos sean cancelados en el término de 120 días, no podrán ser incluidas en el reporte crediticio ni consideradas para el cálculo del score genérico por parte del registro o buró de información que se encuentre en funcionamiento. Igual tratamiento se dará a las operaciones crediticias que se hubieran encontrado vencidas o en mora hasta 24 meses anteriores a la vigencia de esta ley cuyos valores vencidos hubieran sido cancelados en dicho periodo de tiempo. No obstante lo anterior, dice, si la persona natural o jurídica volviera a presentar valores vencidos en dichas operaciones, el historial completo de las mismas se mostrará nuevamente en el reporte crediticio y serán consideradas precisamente para el score genérico que lo registra el Buró de Información que se encuentra en funcionamiento. Ahora, esto en palabras sencillas para la gente, ¿qué significa? ¿Desde cuándo opera también? Sí, a ver, la norma que acabas de leer, Mónica, fue aprobada en la noche madrugada de hoy por parte de la Asamblea Nacional. No fue parte del veto del señor presidente de la República, de hecho fue parte del proyecto original presentado por el señor presidente a la Asamblea Nacional. Es decir, no ha sufrido modificación desde el inicio del trámite del proyecto de ley. Al haber sido aprobado ya por la Asamblea Nacional, se espera su pronta publicación en el registro oficial porque ha terminado su trámite constitucional. Esta ley, una vez que esté en el registro oficial, entra en vigencia y lo que se esperaría es algunos puntos de aclaración respecto de la aplicación de la norma. ¿Qué es lo que dice la norma en muy sencillo? Lo que dice es, si tú 24 meses antes de la aprobación de esta ley, de la publicación de la ley, pagaste una deuda en la cual estuviste en mora, esa información de la operación en la cual estuviste en mora y que ya la pagaste hasta 24 meses antes de esta aprobación, se va a eliminar de tu historial crediticio. Esa información en mora. Adicionalmente, si tú estás en mora en este momento y no has pagado tu obligación, te motivamos a que lo hagas y te damos 120 días para que pagues tu deuda, te pongas al día, cumplas tu obligación y esa información se va a eliminar también de tu historial crediticio. Y la norma tiene una advertencia, digámoslo así, para las personas que se benefician de esta norma. Es que si tú vuelves a caer en mora en alguna de estas operaciones que he eliminado, ya sea que se trate de las de 24 meses atrás o de las que se trate de los 120 días siguientes, pues esa información va a volver a aparecer. Entonces, es una norma que tiene por objeto limpiar el historial en mora de las personas, pero adicionalmente tiene por objeto el motivarles a que se mantengan al día, porque de no hacerlo, su historial negativo o en mora va a volver a aparecer en el historial crediticio. Esta norma, una vez que entre en vigencia, como decía hace un momento, va a requerir algunas aclaraciones. Esta no es la primera vez que el gobierno nacional motiva a que se produzca este blanqueamiento de información en mora. Ya la ley para el fomento productivo aprobada en el año 2017 tuvo una norma muy similar, muy similar. Y en ese momento la Superintendencia de Bancos, que es el órgano de regulación y control de los burós de información crediticia, que son las entidades que aplican, que van a ser llamadas a aplicar la norma, dictó disposiciones aclaratorias para el mejor funcionamiento de la norma. Como por ejemplo, ¿qué se entiende por operación? La operación, en el caso de cuando yo tomo un crédito es muy claro que esa es una operación. En las tarjetas de crédito, cada operación, la compra de los zapatos en el almacén, la compra del electrodoméstico en el otro almacén, el financiamiento del hospital en el hospital, cada una de estas es una operación dentro de la tarjeta de crédito. Entonces, se requieren ciertas aclaraciones todavía, pero la ley va a entrar en vigencia tan pronto se publique en el registro oficial y se esperaría una aclaración de esto lo más pronto posible para ya darle bien. Ahora, de acuerdo con lo que conversábamos al inicio, ¿no? Lo importante que es tener un historial, ¿para qué? Para que me puedan valorar. Y como usted dice, al final no es solamente ese factor el que
es que el que se toma en cuenta si no hay otros factores, si he sido cliente, si antes ya he tenido créditos o no, en fin. Ahora si se me elimina el historial, ¿qué va a pasar con las personas que era tal vez la primera operación crediticia y que les servía para acceder luego o tal vez esa era su primera opción de crédito durante toda su historia, digamos, en el acceso a préstamos? ¿Qué pasa con esas personas? Ese es uno de los temas que podríamos decir no negativos, pero que son adversos a la norma que se acaba de aprobar, igual que la norma que se aprobó hace algún tiempo. Y es que, como tú bien dices, Mónica, hay personas que obtuvieron su primera operación crediticia y temporalmente entraron en mora. Pagaron su crédito, esta mora, en los últimos 24 meses. Como está descrita la norma, esa información positiva y negativa se va a eliminar y esta persona va a quedarse sin información. Ese es uno de los problemas que este tipo de blanqueamientos de información trae consigo. Entonces, así como uno puede mirar desde un punto de vista como positivo el eliminar cierta información, cuando uno mira esto integralmente, en cambio encuentra que sí hay temas que pueden perjudicar a las personas. Es decir, tal vez para las personas que ya tienen, digamos, alguna historia o personas ya que tienen varios préstamos y operaciones que han hecho a lo largo de su vida, probablemente esto mejore un poco el perfil, pero en cambio para los nuevos... Probablemente hay una mejora para las personas, que están en ese escenario, pero seguramente para los casos que inicialmente mencionaste, se complique otra vez su acceso al crédito por la falta de información crediticia de ellos. Tal vez se ha hecho algún análisis de lo que planteó la ley de fomento en esa ocasión y para ver un poco qué impacto tuvo o todavía no existen. La verdad, Mónica, no se ha podido evaluar completamente. Porque como la norma, al igual que esta, tiene varios supuestos y tiene varias modificaciones, tales como el hecho de que si es que entraste en mora otra vez en alguna de las obligaciones, vuelve a aparecer esto en tu historial crediticio, que si es que se trata de una operación, se elimina la información positiva y negativa, no ha sido posible hacer una evaluación integral de qué tan conveniente fue la disposición anterior y menos de la que va a ser ahora, porque todavía estamos esperando estas aclaraciones. Y mire, tenemos justamente una pregunta de uno de nuestros lectores, gracias. Él dice, disculpe, yo tengo un puntaje de 300 puntos, no sé si funciona así el tema de la valoración del riesgo, pero él nos dice eso. Pero por motivos de salud no pagué, me atrasé un poco en el pago de un préstamo, pero hoy en día ningún almacén me quiere dar un crédito, ¿cómo hago? Tal vez él sea una de esas personas que sufrió pues esta eliminación de ese historial o que podría tratarse ya de casos específicos, siempre hay que analizar el caso específico, pero por regla general lo que se puede sugerir a las personas que tienen un puntaje relativamente bajo en su historial crediticio, en el score crediticio, la mejor recomendación es que se pongan al día y continúen pagando puntualmente sus obligaciones. Mientras vayan pagando puntualmente sus obligaciones, el crédito en el que estuvieron en mora o en los créditos siguientes que tengan, ese puntaje va a ir cada vez mejorando, cada vez va a hacerle posible acceder a crédito en una casa comercial o en otra. Como dije hace un momento, quien toma la decisión de dar el crédito es la casa comercial. La información está allí y es la misma para todos, pero algunas entidades toman un riesgo y otras no quieren tomar ese riesgo. Dice también, ¿qué posibilidades hay de recuperar la calificación, podría ser, o un mejor perfil crediticio en una tarjeta de crédito? Si bien en un inicio se ha caído en la central de riesgos, no sé si ya todavía existe esa figura, pero luego ya he pagado la deuda. Un buen momento para hacer esta aclaración. La central de riesgos fue un mecanismo que existía en la Superintendencia de Bancos desde el año 94, cuando se aprobó la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y que tenía por objeto acopiar la información solo del sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos. Eso es lo que se conocía como la central de riesgos. Hoy por hoy ya tenemos unos mecanismos más potentes que la central de riesgos y hemos pasado a un sistema que en la propia superintendencia lo llaman referencias crediticias, el registro de datos crediticios,
y que fuera de la superintendencia son los buros de información crediticia, que tienen información no solo del sistema financiero controlado por la superintendencia de bancos, sino además del sector cooperativo y del sector comercial. Entonces, cuando miramos esta información es mucho más completa y mucho más amplia que la que tenían en la central de riesgos. Eso es el primer tema. Segundo tema es el término de que caí en la central de riesgos. Un tema importante que todos debemos tener claro es que tan pronto nosotros, cualquier ecuatoriano, obtiene un crédito, una tarjeta de crédito o un crédito cualquiera, pasa a constar en el registro de datos crediticios y en el buró de crédito. Pero pasa a constar, si es que está pagando al día, con una calificación de que está pagando al día. Si es que no está pagando al día, con una calificación de que está en mora. Pero toda la información, tan pronto adquirimos un crédito, pasa al registro de datos crediticios y al buró de información crediticia. Sobre el tema de la tarjeta de crédito, hay todas las posibilidades de mejorar esta calificación. ¿Cómo puede mejorarse esta calificación? Igual, una vez que ya la señora o el señor pagó su tarjeta de crédito y se puso al día con esta tarjeta, y si tiene todavía el instrumento, si la institución le ha mantenido la tarjeta, pues de allí él va a poder seguir utilizando la tarjeta, y la recomendación es que pague al día estas obligaciones, se endeude dentro de sus límites, no se sobreendeude, haga un uso inteligente de la tarjeta de crédito y entonces va a mejorar rápidamente su información crediticia. Pero no hay en el Ecuador, al contrario de lo que sí pasa en otros países, no existe lo que se conoce en otros países como la muerte civil o la muerte crediticia de la persona, porque en el Ecuador la información se actualiza permanentemente, primero, y segundo, la información negativa de las personas se elimina del reporte de datos crediticios a los 3 años y a los 6 años de las bases de datos para el análisis de riesgo. Entonces, en el Ecuador, la información llega a un momento en que se elimina por completo. En otros países no pasa esto. En otros países la información permanece indefinidamente, pero en el Ecuador sí. Tenemos otra consulta de nuestros lectores que están muy activos en redes sociales viendo este diálogo. Nos dicen, ¿qué tanto puede perjudicar mi historial crediticio si por falta de pago de una tarjeta debo hacer una refinanciación? La mejor opción que uno tiene o que debe tomar cuando mira que no va a poder pagar sus obligaciones de cualquier tipo, bancarias, cooperativas o en los locales comerciales, es acercarse al lugar y contar su historia y contar qué pasó. Y muy seguramente la institución financiera, la institución cooperativa o la casa comercial le va a dar acceso a estos mecanismos, el refinanciamiento de sus deudas. El refinanciamiento no es sino la oportunidad que le da a uno de estos lugares para esta vez poder volver a ponerse al día en sus obligaciones. Si una persona va al local comercial y refinancia la deuda, o va a la cooperativa y refinancia la deuda, lo que va a hacer la cooperativa es decirle, señor, usted me debía tanto, pues bien, como no me pudo pagar, ¿por qué no me pudo pagar? ¿Necesita una cuota más baja? Pues incrementemos el plazo. ¿Necesita que tenga unos meses o unos días de gracia para que se pueda empezar a pagar otra vez? Pues bien, le puedo dar esos días de gracia para que usted pueda ponerse al día. El negocio de las instituciones bancarias, de las instituciones cooperativas y de las casas comerciales que venden a crédito es mantener la línea de crédito. A nadie le interesa, a ninguna de estas instituciones le interesa deteriorar el historial crediticio de una persona. O ir a juicios. A nadie. El peor negocio para una persona, para un comerciante, es tener que ir a un juicio. Entonces, la mejor opción cuando yo estoy mal con mis obligaciones y sé que me voy a demorar en el pago y sé que esto no va a mejorar en los próximos días, es acercarme y decirles, esto me está pasando, por favor, refinanciemos o llegamos a un acuerdo para yo poder mirar cómo sí voy a poder pagar. Tenemos otra consulta. Sobre este mismo tema, la ley económica que fue aprobada el día de ayer plantea también algunos beneficios para el tema de refinanciación de los créditos. ¿Cómo ve usted el hecho de que ahora ya no tengan que exigir hasta el 20%? No sé si es el 20% que se exige para refinanciar o hasta el 20% para refinanciar. Eso ya no se va a solicitar entonces. Bueno, la disposición del 20% es una disposición que se agregó en el Código Orgánico Administrativo como un mecanismo para que las personas puedan refinanciar o pedir unas facilidades de pago dentro de ciertos tipos de juicios, las acciones coactivas fundamentalmente. Esta práctica de pedir un valor a pagar previamente para llegar a un arreglo es una práctica extendida en el mundo entero y tiene varias aristas o varias razones de ser. Una primera razón de ser es
bajar un poco el monto que te voy a refinanciar o del cual te voy a dar una fórmula de pago. Y el segundo elemento es que las personas, cuando sentimos que estamos haciendo un esfuerzo por algo, sentimos que tenemos mayor compromiso con eso. Cuando yo sé que me he esforzado para juntar ese 20%, ese 10% o ese 5% para pagar mi deuda y poder tener unas nuevas cuotas, tengo un compromiso mayor porque sé que ya me esforcé por juntar ese 20%, ese 10%, ese 5% y pagar. Y entonces, estadísticamente se sabe que cumplo mejor. Eso tiene que ver mucho con la economía del comportamiento de las personas. Lo que se ha hecho ahora es eliminar esta obligación. Deben haber razones de política económica, deben haber razones de política por las cuales se tomó esta decisión. Como digo, esto estuvo en el Código Orgánico Administrativo, ahora se ha eliminado el Código Orgánico Administrativo, tiene una vigencia de algo más de un año y ahora se ha corregido. Es muy seguro que cuando hicieron los análisis miraron que esto quizá estaba limitando las posibilidades de las personas para acceder a estas fórmulas de pago y por eso se lo eliminó. Tenemos otra consulta, dice, ¿el historial crediticio influye en la determinación de la tasa que me puede cobrar por un crédito un banco? Es una pregunta interesante. Sí, es una pregunta interesante que funciona así aquí en Ecuador. Y que no tiene que ver solamente con el historial crediticio en realidad. El historial crediticio influye en el desarrollo de un crédito como influye en muchos otros factores. Influye en las garantías que yo puedo otorgar, influye la capacidad de pago que yo tenga, influye en las otras obligaciones que yo tenga en el sistema, influye en muchísimas cosas alrededor del costo del crédito. En el caso ecuatoriano, la tasa de interés es determinada, fijada directamente por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Entonces, en el caso ecuatoriano específicamente, el tema del historial crediticio y todos estos otros elementos influyen muy relativamente debido a que existe una fijación directa de la tasa de interés por parte de un organismo gubernamental que es la Junta de Política y Regulación. Tenemos otra consulta, dice Luna Selena, ¿dónde puedo saber sobre mi historial crediticio? Existen varios mecanismos. Uno de ellos es el Buró de Información Crediticia mismo, que tiene a disposición de los titulares de la información de ellos en las oficinas ubicadas en Quito y en Guayaquil. También existe la Superintendencia de Bancos, que tiene el registro de datos crediticios y que también da este servicio a la ciudadanía y le permite acceder a su historial crediticio. Entonces, existen estos dos mecanismos. Y hay otra consulta que me parece también interesante. Dice, si mi esposo tiene un buen historial y yo uno que no es tan bueno, ¿eso nos afecta a ambos o es individual? Depende. Normalmente, y depende de muchas cosas. Hoy por hoy es muy común que las personas, por ejemplo, al momento de casarse, suscriban capitulaciones matrimoniales o disuelvan la sociedad conyugal, o que en el transcurso de su vida conyugal o marital disuelvan la sociedad conyugal porque uno de ellos es comerciante y en realidad no quiere poner en riesgo todo el patrimonio familiar, o porque alguno de los dos asume una función pública o privada que le obliga a tomar esta decisión de disolver la sociedad conyugal. Entonces depende de varios factores, pero pensemos en una pareja que están casados y que van a asumir una obligación conjunta. Si es que los dos van a ser evaluados dentro de una obligación conjunta, es probable que el mal historial crediticio de uno de los dos afecte a esa operación, no necesariamente a la otra persona, sino a esa operación. Porque hay créditos en los cuales sí se afecta y en otros que no. Si se trata de un crédito en el cual la persona, el esposo o la esposa, está pensando en irse de viaje y es un crédito que él está obteniendo, muy seguramente no va a afectar el historial crediticio de la otra persona. Pero si se trata de la compra de la casa de los dos, es probable que sí haya una afectación. Entonces depende de muchos factores. El score genérico del que se hablaba en la ley, ¿eso se mide en puntos? ¿Desde cuánto y hasta cuánto para saber uno? Digamos, si tengo 300, tengo un buen historial, si tengo 100, tengo un mal historial, ¿cómo funciona? El historial, el score genérico es un instrumento que consta en el reporte de información crediticia de todos. Cuando uno consulta su historial crediticio, uno mira una cosa que se llama score genérico. El score es una fórmula matemática, es una fórmula estadística más bien, más que matemática, que lo que hace es medir el comportamiento de una persona considerada dentro de otras personas de similares características. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? No mide el riesgo precisamente de Marco. Lo que mide es el riesgo de personas que parecidas a Marco dentro de la sociedad actúan. Es decir,
Todas las personas que son como Marco, que tienen este nivel de endeudamiento, que tienen este tipo de mora, suelen comportarse de esta manera. Eso es lo que quiere decir el score. No dice Marco es el que se comporta de esta persona. Por eso es una fórmula estadística. Al ser una fórmula estadística, no hay un número bueno ni un número malo. Hay un número. Hay un número que va a ser considerado por quien va a dar o no el crédito. Entonces, por supuesto, es un número que va desde 1000 hacia abajo. Y, por supuesto, por lógica, los números más altos van a ser los números más positivos y los números más bajos los números más negativos. Pero repito, el número per se no indica que la persona sea mala. Lo que indica es que la población en el Ecuador, con esas características, suele comportarse de ciertas maneras. Y digamos, uno estaría en ese rango. Está dentro de ese rango. La verdad le quiero hacer una pregunta que a mí siempre me llama la atención. Por supuesto. Me llaman del call center para ofrecerme tarjetas de crédito, créditos preaprobados. No son los bancos los que directamente me llaman call centers porque yo me he encargado de consultarles. O también, claro, Movistar, en fin, otras empresas telefónicas para ofrecerme servicios, productos. Pero la primera frase que me dice, debido a su excelente historial crediticio. Entonces a uno como cliente un poco se sorprende y se asusta de que alguien esté por ahí teniendo esa información. ¿Eso cómo funciona? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Eso alguien lo puede regular? Pero también tiene que ver con mi historial y cómo es posible que otra persona lo tenga, una persona a la que yo no he solicitado un préstamo para que ellos me evalúen, sino que agarran mi número y me dicen eso. Sí, muy importante su pregunta, Mónica, porque ¿y qué podemos hacer? Porque eso también es un tema preocupante. Porque esto me permite hablar sobre un tema muy importante. En el Ecuador, los burós de información crediticia están obligados a mantener bajo reserva la información que manejan de las personas. En el Ecuador, los burós de información crediticia mantienen esta información y solo la entregan con autorización del titular a las personas a las que el titular ha autorizado. Solamente en esos casos. ¿Qué es lo que usted acaba de describir? Es un lamentable fenómeno que se ha venido dando en nuestra economía y que tiene que ver ya con un tema de protección de datos personales. Lamentablemente, en muchos casos, call centers o casas comerciales o comercios, los que se dediquen a este tipo de llamadas, lo que suelen hacer es llamarnos y motivarnos a engancharnos en oferta comercial, empezando la frase con como usted tiene un buen historial crediticio. Esto regularmente no significa que ellos tengan esta información. Ni necesariamente que el cliente tenga un buen historial, entonces de pronto no me tengo que endeudar. Así es. Entonces, es lamentable lo que pasa con este tipo de prácticas, pero como bien digo, como le acabo de mencionar, esto tiene que ver con un tema de protección de datos personales. El proyecto de ley de protección de datos personales que está en trámite en la Asamblea Nacional toca este tipo de temas y lo que obliga a las entidades que hacen este tipo de llamadas es a identificarse, a señalar de dónde obtuvieron la información y a preguntarle a usted si es que está dispuesto a continuar con esa llamada y a escuchar la oferta o a continuar escuchándole a la persona. Y también le debe dar la opción, de acuerdo al proyecto de ley que está en marcha, debe darle la opción de que usted pueda decirle, señor, no quiero volver a recibir una llamada suya, elimíneme de la base de datos que usted tiene en este momento. Este es un proyecto de ley que todavía está en marcha en la Asamblea Nacional y más o menos este es el estándar que se utiliza en el entorno regional para el tema de protección de datos crediticios en este tipo de aspectos. Y la última consulta, porque también recibimos algunas preguntas de los becarios, estudiantes. ¿Cómo va a cambiar el tema financiero para ellos? Entiendo que hay una remisión de intereses, multas y recargos, pero también un impacto en su historial crediticio, que para ellos es clave porque son personas que apenas se han graduado y les exigían que trabajen y bueno, no han podido pagar y están en una situación bastante crítica. Sí, el tema de los becarios y estudiantes que obtuvieron créditos educativos y que han sido objeto de algunos beneficios dentro de la ley en lo que tiene que ver con el tema de intereses, multas, etcétera, es un tema que va a afectar en su historial crediticio al eliminarse esa información. Yo utilizo la palabra afectar solamente en el sentido de que va a modificar su historial crediticio. Lo que va a pasar con estas personas es que una vez que se va a eliminar esta información de su historial, ellos, si es que tienen otros créditos y los vienen pagando al día, van a mejorar rápidamente su historial. Y si es que no tienen otros créditos, lo que va a pasar con estas personas es que no van a tener información de riesgo crediticio. Eso es más o menos lo que va a pasar con las personas.
La última consulta, entonces, ¿esto cuándo entra en vigencia? Esperemos que la Asamblea Nacional envíe esto ya al registro oficial. Entendería que esto debe estar publicado en el registro oficial antes de fin de año, debido a que existen otras modificaciones de tipo tributario que requieren estar en vigencia antes del siguiente periodo fiscal, es decir, hasta el 30 de diciembre. ¿Y la Junta debería hacer alguna precisión, decía usted? ¿O la Sí, respecto de esta norma, la Superintendencia de Bancos debería hacer algunas precisiones a los organismos que van a aplicar esto, a su propio registro de datos crediticios, que es algo que maneja la propia Superintendencia de Bancos, y a los buros de información crediticia que están bajo su supervisión. Con eso ya entraría. Y con eso comienza a aplicarse la norma. Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Importante información que nos ha entregado Marco Rodríguez, quien es asesor legal de Equifax. A nuestros lectores les invitamos a seguir conectados porque estaremos explicando a lo largo del día, la semana y la subsiguiente semana también los temas, sobre todo enfocados en los consumidores, en los clientes que están afectados, digamos, o que van a ser impactados por la ley económica. Muchas gracias.